Sean bienvenidos a Crónicas de Moklas. Como todos sabrán, este es el último episodio de nuestra segunda temporada, así que prepárense para recibir una gran historia para acabar esta gran temporada que hemos tenido a lo largo de estos casi 8 meses. Así que comencemos. Malo viene de la palabra del latín mal. Es atribuida a las acciones negativas que se le atribuyen a las personas cuando actúan carentes de bondad o moral dentro de su entorno. Cualquier persona que tenga una conducta fuera de los valores éticos, sus acciones serán consideradas como algo malo. Muchas veces creemos que no somos los malos, que somos personas buenas por las cosas que hacemos, porque ayudamos a la gente. En ese momento tú eres una buena persona, pero conforme pasa el tiempo existe algo que nosotros llamamos conciencia. Esta pequeña parte de nosotros que nos hace replantearnos todo lo que hemos vivido y cómo es que lo hemos vivido. Quizás nunca estuvo en tu mente ser malo, pero en algún punto inconscientemente fuiste el malo de una historia. Fuiste una persona que nada más escuchaban tu nombre y se ponían de malas. Quizás te lo merecías por las cosas que hiciste, pero de eso va la historia del día de hoy. Si me pagaran por cada vez que consigo novia y cambiara mis amistades por ella, tendría 2 monedas. Que es poco, pero ¿cómo es que pasaron 2 veces? Casi las 2 veces fueron de manera similar, pero en diferentes momentos. No estoy orgulloso de eso, pero en una sí pude arreglar el problema, y en la otra, desgraciadamente no. Comencemos con la primera historia. En algún punto de mi vida me sentía feliz estando en la secundaria, teniendo una mejor amiga, la cual me declaró todo su amor. Y cómo es que ella quería andar conmigo en segundo, pero que yo solo la veía como amiga. Éramos personas muy cercanas, nos contábamos todos, nuestros problemas, nuestros desamores, hasta algunas veces hacíamos bromas. Recuerdo que en el Día de los Inocentes me dijo que estaba embarazada y que si la acompañaba a comprar una pastilla del día siguiente, a lo que respondí que sí. Cuando tienes 14 años, todo se te hace muy fácil y eso fue lo que pasó. Al pasar a tercero le dije que me gustaba, ¿sabes? Esa atracción que se genera cuando pasas tanto tiempo con alguien es demasiada cuando hay coqueteo de ambas partes. Con razón mi ex aplicó esa, pero no estamos hablando de eso el día de hoy. Salimos de la secundaria y nos quedamos en la misma prepa. Una gran bendición, entre comillas, pero ella en la tarde y yo en la mañana. Una cosa muy extraña ahí, casi nunca coincidimos, pero nos seguíamos hablando. Conforme fue pasando el tiempo ya no hablábamos tanto como antes, pero aún había contacto. Hasta que llegó quinto. Fue ahí cuando tuve novia formalmente y pues nos empezamos a ver más y más seguido. Recursaba una materia en la tarde, así que nos volvimos a llevar bien y parecía todo color de rosa. Llevaba una vida muy equilibrada entre mis amigos y mi novia, pero cuando se conocieron todo fue un desastre. En algunos momentos sentía que sí se podían llevar bien, pero con el tiempo le empezaba a causar una inseguridad a mi novia de ese momento, por lo que traté de explicarle que solo éramos amigos y que no pasaría nada. Que todo eso quedó en la secundaria. Era verdad, ya no tenía nada que ver con ella, solo esa amistad que teníamos desde hace mucho tiempo. 5 años de amistad no se olvidan tan fácil, pero en fin. Yo trataba de equilibrar esto, pero llegó un punto en donde se volvió insostenible. Debido a todo lo que sucedía, empecé a ocultar cosas a mi novia y sentí ese vacío. Me sentía extraño. Llegaron las festividades y como le tenía mucho cariño a mi mejor amiga de ese momento, le mandé un mensaje deseándole un feliz año y que nunca dejaría que nuestra amistad se perdiera. Era genuino ese sentimiento, quería mucho a esa persona. Teníamos que entrar de nuevo a un nuevo ciclo escolar. Fue ahí cuando, en el primer día de clases, me mandó un mensaje cuando estaba con mi novia. Ella lo leyó y se enojó. Tuve que mentirle para que entendiera que ella me mandó ese mensaje y yo solo le contesté. Estuve con esa mentira más de un año, pero eso ya lo conté en otra historia. El punto fue que dejé de contestarle los mensajes, que a veces solo le ignoraba. Ella trataba de comunicarse conmigo. A veces le contestaba y otras veces solo la ignoraba. Me dolía tanto ver esa situación, pero cuando tienes 16 y empiezas a hacer este tipo de cosas, entiendes 2 cosas. Que nadie es indispensable para ser feliz y la importancia que te puede llegar a dar una persona. Conforme avanza el tiempo, ella seguía teniendo la esperanza de que seríamos amigos. Yo también tenía esa esperanza.
Me buscaba luego en las pedas a las que íbamos, pero en 2 ocasiones pasó lo mismo. Se me acercó, hablamos muy poco y de la nada llegaba mi novia y se enojaba y le decía que tenía que ir a buscarla porque no quería que se enojara. Y todo quedaba ahí. En su momento sabía que le hacía daño, que era muy mal amigo, por cambiarla, por alguien que hasta yo sabía que no valía la pena, pero el amor me tenía cegado. Y fue cuando por fin se rompió algo ahí. Ella me mandó un mensaje diciendo todo lo que sentía cuando la ignoraba, cómo es que la había abandonado y había roto mi promesa. Solo recuerdo cómo lo leí y ni siquiera pude responderlo, ni siquiera pude decirle algo hasta el día siguiente. Cuando me disculpé por todo lo que le había hecho y ella solo me dijo, lamento mucho tu decisión. Espero que todo salga bien y que en verdad valga la pena. Desgraciadamente no valió la pena, terminé más destrozado con todo lo que pasó después. Traté de buscarla pero ya no podía hacer nada. No puedes reparar algo que rompiste en 1000 pedazos por tu ineptitud de saber escoger. Quizás en este momento me arrepiento de haberla tratado de esa manera tan ojete, pero yo solo era un niño que quizás buscaba o forzaba tanto el amor en un lugar que ni siquiera era valorado de la mejor manera. Fue ahí mi mayor error. La otra historia fue en la universidad. Me pasó casi lo mismo, pero ahora tuve la fortuna de hacer que convivieran para que se llevaran bien, y terminaron siendo mejores amigas, pero esa no es la verdadera historia. Cuando estudias en pandemia no ves a nadie, pero comienzas a conocer a personas por Zoom, y así fue cuando tuve mi novia de Zoom. Si me preguntan, fue algo muy cagado, pero eso no interesa en este momento. Cuando poco a poco todo se empezaba a normalizar, tuve algunos problemas con uno de mis mejores amigos, porque casi siempre le cancelaba los planes y pues él tenía demasiados problemas que quizás yo le ayudaba a resolverlos, pero nunca lo llegamos a hablar de manera efectiva. Aún recuerdo que él pasaba por un momento muy difícil en su vida, que a veces sentía que todos lo odiaban o que estábamos en su contra. Quizás para otros era mamón, pero yo conocía cómo era, cómo es que se relacionaba con la gente. Poco a poco fui alejándome de él, influenciando de mi novia de ese momento y parte de mi amiga, por cómo es que había sido con nosotros en algunas salidas que teníamos. En una peda que había hecho en mi casa, él fue. De alguna manera todo parecía ir bien, pero de un momento a otro él se desconectó de manera extraña, que de la nada se fue y solo me dijo que no se sentía cómodo en el lugar y que quería irse a su casa. Yo no lo quería dejar ir por cómo estaba, pero tuve que hacerlo porque se estaba poniendo demasiado mal. Además de que después me enteré por qué es que se había ido de esa manera. Al principio solo tenía el contexto de mi amiga y de mi novia, que ellas no le habían hecho nada solo porque no le hablaban, pero poco tiempo después me mandó un mensaje para que fuéramos a comer, que quería hablar con nosotros, pero mi amiga me dijo que no iría, porque no tenía nada que hablar con él. Yo aún tenía la esperanza de que se pudieran arreglar las cosas. Fue ahí cuando me contó todo lo que pasó esa noche. Me quedé en shock al escuchar cómo es que mi novia de ese momento le había dicho que me dejara en paz, que no le importara nada de lo que yo hiciera, o que estaba más cómodo sin él. Fueron demasiadas cosas que procesar en ese momento. Se sentía extraño conocer ese punto de vista. Sentía como si yo fuera el malo, por estar con una persona de esa manera, aunque por cómo era con su mamá y su madrina, podía haberlo previsto. Recuerdo que pensaba muy a menudo de que cómo es que andaba con ella, si trata a su madre de manera mal. Quizás el tiempo me dio la razón de todo lo que pensaba. Volvimos a hablar de manera más decente, una amistad que quizás no perdí por el tiempo que teníamos y más que nada porque los dos maduramos de cierta manera para que se pudiera arreglar. Muchas veces tratamos a personas como la mierda cuando no son ellas quienes se lo merecen. Otras veces tratamos bien a las personas que se merecen ser tratadas como la mierda. Pero, ¿cómo es que llegamos a permitir esto? Muchas veces somos idiotas al momento de hacer cosas por sentimientos que van más allá de nuestra comprensión, que ni siquiera podemos entender cómo es que permitimos todo lo que nos pasó en ese momento. Quizás siempre hay dos formas de ver las cosas, la tuya y la de los demás, pero siempre hay una tercera que nadie nunca ve, o que es muy difícil de encontrar, y es la real, la que no tiene prejuicios o juicios de por medio, auténtica. Aunque es difícil tenerla, nunca sabremos quién es el bueno o el malo de una historia, aunque eso ni siquiera existe. No puede ser bueno o malo, en la vida no hay bandos como esos, solo está el egocentrismo y la empatía. Las dos son cualidades bastante complejas para el ser humano. Pero, ¿qué sucede cuando después de todo lo que hacemos por ser buenas personas socialmente aceptadas, no logramos encajar? Que todos dicen que hacemos malas cosas, que nos suceden cosas que te hacen dudar sobre si ser el bueno de tu historia.
poco a poco te vas inundando de esa sensación de vacío, de que poco a poco conforme ves todas esas acciones y ves cómo a la gente que hace cosas cuestionables le va mejor, una pequeña fuerza en ti te va diciendo que ser el malo no llega a ser tan mala opción. Que por una vez en tu vida te pongas como prioridad, que seas una persona que todos dicen que eres, que te vuelvas un maldito egocentrista, narcisista de mierda, que seas el villano de tu propia historia, que nada te importe más que tú, que seas el mejor en todo y que nadie pueda negarlo, hacerte tan frío que no puedan contra ti. Es quizás una de las cosas que todos esperamos o realizamos en algún momento de nuestras vidas, que siempre vemos por nosotros mismos cuando entiendes que nadie verá por ti, que nadie se va a preocupar por ti, como tú deberías hacerlo. Entiendes que en esta vida tú estás solo, que eres tú contra el mundo. Un mundo que no tiene piedad por nadie, que si muestras un poco de debilidad te usarán solo a su conveniencia, y que todo lo que hagas, lo hagas por tu propio bien. Se han acabado los juegos y se han acabado las buenas acciones hacia los demás. Ha empezado una nueva etapa para ti, una donde te conviertes en el villano principal, una donde creces como persona y te forjas de manera más crítica, donde ya no te importa lo que digan los demás, donde solo importas tú y lo que te importa. Una donde todos te señalen por ser el único entre la multitud, ser la mejor versión de ti mismo, estar en una gran cima para poder llegar a lo que quieres ser, un dios, sentirte ese dios inalcanzable, sentirte invencible y que lo que sea parte de tu salud mental, donde cumplas todo lo que tienes en mente, donde crezcas. Eso es lo que viene, así que espéralo aquí en Crónicas de Moklas, porque esto solo ha empezado.